Bueno, qué bendición poder otra vez estar aquí en la casa del Señor, glorificándole, adorándole, llenándonos de su presencia. Amén. Para esta noche traigo un tema que es muy conocido, pero a su vez es difícil a veces de asimilarlo. Ya les digo por qué. El tema para esta noche es la misericordia eterna de Dios. Quiero que traigan ahí a su memoria si Dios ha tenido misericordia de ustedes. ¿En qué momento el Señor ha tenido misericordia de cada uno de ustedes? Todos los días, amén. Estamos muy familiarizados con esa palabra, misericordia, la misericordia del Señor. Y para tratar este tema vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Es una palabra que todos la hemos leído en algún momento y no la sabemos. Amén. Dice la palabra del Señor: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Amén. Y grande es su fidelidad. ¿Se sabían esa palabra? Vamos a decirla una vez más. Por las misericordias, todos vamos a decirla en voz fuerte. Amén. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad, tu fidelidad, Dios. Gracias, Señor, por esta palabra tan preciosa. Este es uno de los versículos que me han mantenido en pie a lo largo de mi carrera cristiana, que ya son 25 años. Esta y una palabra que encuentro en el Salmo 27, 13, 14. El Salmo 27, donde dice que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, que no debemos tener temor, ¿cierto? Pero el versículo 13 y 14 dice: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda tu corazón, aliente, espera en Jehová. Aliéntese y guarda tu corazón, espera en Jehová. Estas son palabras que lo mantienen a uno en pie. Espero que ustedes también tengan esas palabras que en algún momento el Señor ha llegado y ha hablado allá a su corazón, y ustedes han tomado esa palabra y han dicho: esta palabra es para mí y la voy a atesorar, y cada vez que la necesite la voy a traer a mi memoria. Entonces, volviendo al tema, misericordia. Pero es la misericordia divina de la que vamos a hablar en primera parte. Como definición, dice: la de misericordia de Dios es una cualidad y acción de su misma naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Es un atributo o virtud esencial de su carácter moral, del carácter moral de Dios. Es una virtud de Él esencial. Así como Él es santo, así como Él es bueno, así como Él es fiel, así como Él es justo, y todas las virtudes que conocemos del Señor. Dice que también es misericordioso. Entonces encontramos que la misericordia de Dios es la bondad divina que busca aliviar al miserable. De ahí viene esa palabra, misericordia. Al miserable, al desgraciado, al que sufre aflicciones. Entonces busca aliviar las desgracias, las miserias, las aflicciones de toda su creación, ténganlo en cuenta. Entonces vamos a ver unas características, y no sé si aparecen acá todas, pero quiero que me ayuden ustedes
para no estar de pronto mirando hacia atrás. Algunas características. En Primera de Crónicas 16:34 nos dice: aclamad a Jehová porque el Señor es bueno, porque su misericordia es eterna. Y en el Salmo 103:17, desde la eternidad hasta la eternidad son sus misericordias. Ese sí no está ahí, pero dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Amén. Entonces vemos la primera característica, que es eterna. Salmos 86:5, ¿me ayudan por favor? ¿86:5? Porque, ay, amén. Entonces, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Su misericordia también es abundante. Amén. Grande es su misericordia. Espérate, miro Salmo 86:5. A ver, de pronto el siguiente versículo, ¿qué me dice? Gloria al Señor. 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia. 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan, dice el versículo 86:5. Entonces vemos que la misericordia es eterna y es grande, abundante. También es alta como los cielos. Salmos 36:5. ¿Me ayudan, por favor? Amén. Alta hasta los cielos. La misericordia del Señor es segura. Isaías 55:3. Isaías 55:3. ¿No sale en el proyecto? Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, las misericordias fieles, las misericordias seguras a David. Lo que el Señor dice, lo hace, amén. Entonces la misericordia de Dios es segura. Esta, si usted no aparece ahí, pero dice: las bendiciones de Dios, la misericordia de Dios son ricas. Efesios 2:4-5 dice que Dios es rico, rico en misericordia, que cuando estábamos muertos nosotros en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, por sus misericordias, amén. Entonces también vemos que las misericordias de Dios son múltiples y nuevas. Lo vimos en el versículo que acabamos en el principio, que dice que son múltiples. Por tus misericordias no hemos sido consumidos, y nuevas cada día. Entonces, para tener en cuenta estas características de la misericordia de Dios. Ahora vemos que las misericordias de Dios tienen origen en su bondad divina. ¿Esto qué quiere decir? En su bondad divina. En Romanos 9:15 y 16 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces es de origen divina, no es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros hagamos, no es por lo que nosotros pensemos acerca de Dios o la imagen que tengamos acerca de Dios. Es origen de Él, esencia de Él, como Dios misericordioso. Entonces vemos acá que esta palabra se la dio en el libro de Romanos. La encontramos cuando habla acerca de la elección de Israel. Aborrecí a Esaú, pero amé a Israel, porque el Señor hace como Él quiere. ¿No se goza usted, mi amado hermano, que por su misericordia estamos acá?
Por su misericordia estamos escuchando su palabra, porque a Él le plació allá en su esencia, le plació, ¿no? Por lo que nosotros hayamos hecho. Eso tengámoslo en cuenta. Vemos que no es un sentimiento y no es una emoción de Dios. No la imparte por méritos que podamos tener, sino que es acción derivada de su piedad, de su compasión y de su amor. Y está libre de obligaciones y la da de acuerdo a su soberanía. Está libre de obligaciones. Dios dice, tengo misericordia de quien tengo misericordia. Y ahí mismo en esos versículos dice, y del que yo quiera endurecer su corazón lo hago. Acuérdese de Faraón. Una vez se entendía, pero ¿por qué el Señor dice que endurecía el corazón de Faraón? Mandaba plagas a Egipto, pero el corazón de Faraón se endurecía. Y el Señor dice que Él lo endurecía por misericordia a su pueblo. Por misericordia, para sacar al pueblo y que el pueblo entendiera cuán grande era el amor de Dios hacia ellos. Entonces, vemos que de esta afirmación, que la misericordia de Dios extendida, de Dios divina, viene de Él, está extendida en 3 direcciones. La primera es la misericordia general de Dios y es manifestada hacia su creación, hacia toda su creación. Vayan un poquito allá al libro de Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, cuando Dios hizo los cielos, la tierra, ese huerto tan precioso que dio árboles con su fruto, con su semilla en abundancia, y lo hizo con gran misericordia, con abundante misericordia. Entonces esa misericordia se extiende a su creación. Él cuida de su creación cada día. 145:9 dice, bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia para todas sus obras. Está hablando de la creación en general. Entonces, podemos ver que Dios es bueno, es generoso y es abundante en misericordia. La segunda dirección es una misericordia especial y va dirigida hacia toda la humanidad. Ahí nos incluimos nosotros y nos incluimos aquellos que no conocen de Dios. Es una misericordia extendida a toda la humanidad. Y en Mateo 5:4-5 nos dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace caer la lluvia sobre los justos y sobre los injustos. Él no hace acepción de personas. Él da el aire para que todos lo respiremos. Y a veces la gente se confunde. Dice, sí, la misericordia de Dios, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios me dio vida. Y se levantan y dan gracias a Dios, pero no tienen en cuenta la magnitud de lo que es la misericordia del Señor. Entonces, también vemos que esta misericordia la otorga el Señor independientemente si son pecadores o no. El Señor en esta misericordia satisface la necesidad de toda la humanidad, satisface la necesidad de sus hijos, satisface la necesidad del que no quiere acercarse a Él, aún del que no cree en Él. Entonces, pero dice que es independiente si son pecadores o no, justos o injustos. La tercera dirección de la misericordia soberana de Dios, la misericordia divina de Dios, es una misericordia soberana. Y aquí es donde uno como que, Señor, y esa misericordia está extendida hacia sus redimidos, hacia sus escogidos, hacia su pueblo. Acuérdense del pueblo de Israel. Era el pueblo apartado para Dios, ¿cierto? Era un pueblo que escogió, dice el Señor que lo escogió para sí, para que mostrara las glorias de Él a todas las naciones.
¿Israel fue el mejor pueblo sobre la tierra? ¿Qué creen ustedes? No, no, la palabra del Señor nos enseña que Israel fue idólatra, Israel fue murmurador, Israel fue amador de sus propios deleites. La palabra del Señor nos enseñaban en la vigilia que era una vid defectuosa que no dio fruto. Ese era el pueblo de Israel. Pero ahí en el versículo que vimos al principio dice, la misericordia del Señor es eterna, desde la eternidad hasta la eternidad. Y la misericordia de Dios es nueva. Y es una palabra que le está hablando al pueblo de Israel. Lo está haciendo por medio del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Si ustedes leen el libro de Jeremías, de Lamentaciones, es un libro donde muestran cómo el Señor tuvo que tratar con Israel, cómo lo llevó hasta lo más abajo para tratar con él. Los llevó a sentir la soledad, a sentirse aún. Sobre todas las naciones dice que se burlaban de la condición del pueblo de Israel. Y unas cosas tremendas uno encuentra ahí en ese libro de Lamentaciones. Pero ahí se ve la misericordia del Señor. Entonces es una misericordia soberana, reservada para los herederos de la salvación, a los cuales se les comunicó, escuchen, en forma de pacto a través del mediador. ¿Les parece conocidas esas palabras? Pacto, mediador, redimidos. Esas son palabras que debemos nosotros tener en cuenta. Entonces, algunos de ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así si el Señor dice que la misericordia de Él son eternas, son perpetuas? Entonces, ¿cómo es esto que la misericordia soberana es para sus escogidos, para sus redimidos? Tengan en cuenta que la misericordia que muestra Dios para su creación y para la humanidad en general, en este caso para los impíos, para los que no conocen de Dios, tengan en cuenta que esa misericordia es una misericordia temporal. Es una misericordia que la disfrutan o en este tiempo, en el tiempo presente. Tiene límites, no se va a extender más allá de la tumba. Esa misericordia, ¿por qué temporal? Para la creación, la palabra de Dios nos enseña que cielo y tierra, ¿qué pasa? Pasarán. Todo va a ser hecho nuevo, nueva tierra, nuevos cielos. Eso en el libro del Apocalipsis se ve el juicio a la tierra, porque la tierra está bajo maldición por causa del pecado del hombre. Entonces, y para la humanidad entera, también esa misericordia es limitada, porque un día morirán. Y si mueren sin el Señor, si mueren sin el arrepentimiento, lo que les espera es una eternidad donde no está la misericordia de Dios para ellos, sino un juicio. Entonces, en cambio, la misericordia que es impartida a su pueblo trasciende más allá, trasciende a la eternidad. Ahí donde se cumple que las misericordias de Dios son eternas. Y aún en la eternidad, Dios manifiesta su misericordia. ¿De qué manera? ¿Se imagina un cielo con pecadores? No sería cielo, ¿cierto? Muestra su misericordia allá, sus redimidos, un pueblo apartado para el Señor. La palabra de Dios dice que nada inmundo, nada de mentira, nada de pecado, nada de toda esta lista que encontramos en Apocalipsis y en las cartas de los apóstoles. Si esto se cumpliera en el cielo, no sería cielo. Aún en el Edén, me trae a la memoria siempre porque el Señor colocó un ángel a la entrada del huerto, dice, para que el hombre no entrara nuevamente. Dijo el Señor, no sea que alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre en estado de pecado.
Ahí mostró la misericordia de Dios para todos nosotros, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser redimidos por el Señor. Entonces, viendo esa diferencia, hay diferencia, ¿cierto que sí? Hay diferencia entre la misericordia especial, la misericordia general y la misericordia soberana, que es para nosotros. En Isaías 27:11 dice: aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que la formó. Hablando de los impíos, de los necios, de los que nunca se acercan al Señor y que mueren en condición de pecado. Dice la palabra del Señor en el Salmo 103, 8 al 18. Miremos un poquito, abran sus Biblias ahí en el Salmo 103, 8. Es un salmo donde también nos habla acerca de que el alma de nosotros debe bendecir al Señor, ¿cierto? De que debemos de darle gracias al Señor por sus misericordias. En el 8 nos dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto nos habla que lo que les acababa de decir, que no debemos de pensar que la misericordia de Dios, no, sí, Dios es misericordioso y hoy no hago lo que tengo que hacer, hoy la palabra de Dios me dice que corrija esto, la palabra de Dios me dice que me acerque a Él, la palabra de Dios me dice, Dios me está hablando, que me está diciendo, venga a mí, si tus pecados fuesen rojos, serán blancos como la lana, buscadme y viviréis. La palabra de Dios le está diciendo, acérquese a mí, yo me acercaré a vosotros. Yo soy misericordioso y soy amplio en perdonar. Y usted dice, no, eso dejémoslo para después, hoy tengo mis cosas en mi cabeza en otras cosas, no es el tiempo, pero la palabra de Dios dice que Él es que Él es misericordioso y, ¿dónde era que íbamos? 103:8. Misericordioso y clemente, lento para la ira. Lento para la ira. La paciencia de Dios es manifestada por su misericordia también. Sé que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso se refiere la palabra que es lento para la ira y grande en misericordia, que no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esa es la misericordia del Señor, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Pero el versículo 17, mas la misericordia de Jehová desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La misericordia del Señor es impartida. Es impartida a aquellos que guardan su palabra, a aquellos que la obedecen, a aquellos que tememos a su nombre. Amén. Para los que guardan su pacto. Decía yo, tengan en cuenta esa palabra, pacto. Recuerden que el Señor dice que haría con nosotros un nuevo pacto. Ese pacto en Hebreos 8, 10 al 11, para que ustedes lo lean en casa y lo estudien, es algo muy, muy, muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Al pueblo de Israel Dios le dio los mandamientos en tablas, amén. La hablaba por medio de los profetas, la palabra. Siempre enviaba a un profeta para que se levantaba en Israel para declarar la palabra del Señor. Pero el Señor dice el nuevo pacto,
que esa ley, esos mandamientos, esos estatutos estarían grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Que ya no íbamos a ser enseñados por otros, sino por Él mismo. ¿Por qué? Porque Él sería para nosotros Dios y nosotros seríamos para Él su pueblo. Que nosotros le conoceríamos a Él, porque somos enseñados por Él a través de su Espíritu Santo. En eso consiste el pacto del Señor hacia nosotros. Y también nos dice que a través de Él un mediador. Ese mediador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De que Él es el sumo sacerdote, mediador, el que con un sacrificio perfecto permite que nosotros entremos a la presencia del Señor. Cuando Él dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar o por misericordia y oportuno socorro, ¿cierto que sí? Entonces, mediador, nuestro Señor Jesucristo. La misericordia soberana, hablando de su pueblo, Dios estaba enojado con su pueblo. El pueblo estaba en oscuridad. Dios se presenta a él como un enemigo. Estaba hablando del pueblo de Israel. Están rodeados y sin escape. Sin vecinos, sus vecinos se ríen de sus aflicciones. No tienen esperanza de vivir en paz. Y ahí es cuando, oiga, un momentico, todo esto lo está escribiendo Jeremías, una queja, un llanto, un dolor, una tristeza. Pero de pronto Jeremías dice, no, espere un momentico, traigo a mi memoria las misericordias del Señor. Guardo esto en mi corazón, dice el versículo 21, ahí antes del 22 y el 23 de Lamentaciones. Esto lo pondré en mi corazón. Y es cuando hace una oración de arrepentimiento, una oración chiquitica de 2 versículos. Dice, vamos a Lamentaciones 3. Y vemos ahí rápidamente Lamentaciones 3. Me perdió Lamentaciones, pero ya la encuentro. Lamentaciones. Dice esta oración, acuérdate de mi aflicción, versículo 19, 3:19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en mi memoria. Está diciendo, Señor, sí, son duros momentos los que estamos viviendo. De pronto alguno de ustedes se siente así. Son duros momentos los que se están viviendo. Puede ser por una enfermedad, puede ser por una fuente externa, ajena a usted, o también puede ser por causa propia, ¿cierto? Un pecado oculto, un pensamiento que está ya arraigado y le da vueltas y no está conforme a la palabra del Señor. Pero el Señor dice, lo tendré aún en mi memoria porque aún mi alma está abatida dentro de mí. Pero dice en el versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Y qué fue lo que recapacitó el profeta Jeremías? Lo que encontramos aquí en la siguiente, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia del Señor salimos de Egipto. Fuimos libres. Por la misericordia del Señor pasamos el Mar Rojo. Por la misericordia del Señor el faraón fue inmerso en lo profundo del mar. Destruidos nuestros enemigos. Por la misericordia del Señor por el desierto nos sustentó con maná, agua de la roca, fuego que nos cubría en las noches y en las noches, y la nube que nos cubría en el día. Por la misericordia del Señor, Él trajo a la memoria todo eso. Cada día, nuevas. Entonces, es bueno conocer la palabra y es bueno esperar en Él. Dice el 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré.
Y esto de esperar es que así esté la noche muy oscura, el problema sea muy difícil, la montaña sea muy alta, el gigante, mejor dicho. Pero dice, pero en Él he de esperar, no desmayar, esperar en Él, en sus misericordias nuevas. Cada día trae su propio afán. Cada día debemos revestirnos de esa misericordia. Entonces, vamos a encontrar que son importantes las misericordias eternas del Señor. Sobre los que le temen y guardan sus mandamientos. Sus misericordias nos salvó, no por obras de justicia, sino por su placer, por su benevolencia, por el puro, como decíamos, la cualidad esencial que Él hace como Él quiere. Ahora somos llamados vasos de misericordia para su gloria. ¿Sabe cómo nos llamaban antes? Vasos de ira para destrucción. Dice la palabra, vasos de ira para destrucción, pero que ahora somos llamados vasos de misericordia para su gloria. Nos resucitó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, por su misericordia rica, ya lo dijimos. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por su misericordia. Nos hizo renacer para una herencia incorruptible. Primera de Pedro 1:3 nos dice eso, una herencia incontaminada, reservada para nosotros allá en los cielos. Entonces, esta es la misericordia del Señor. Ahora, conociendo todo esto de la misericordia de Dios, teniendo un concepto más amplio, sabiendo que no somos merecedores de la misericordia de Él, sino que Él le plació que fuésemos nosotros los receptores de esa misericordia. Debemos dar respuesta a tan abundante misericordia. ¿Debemos qué? Dar respuesta. ¿No la debemos guardar? Decir, sí, Dios, este es misericordioso conmigo y yo vivo feliz y levanto mis manos y le adoro y voy para el cielo y ya. No, mi amado hermano. Dice que debemos dar respuesta. Y una de las respuestas que debemos de dar es magnificarlo a Él. En el libro de los Salmos encontraba nomás 147 versículos acerca de la misericordia de Dios. Y acerca de la misericordia de nosotros también como seres humanos, porque Dios la impartió, así como dice que nosotros amamos porque Él nos amó, ¿cierto? Nosotros tenemos misericordia porque Él tuvo misericordia de nosotros. Eso es algo que no debe de cambiar. Entonces es magnificarla, reconocerla, exaltarla, engrandecerla, decir, bendice alma mía Jehová, no olvide ninguno de sus beneficios. Él me perdonó, Él me limpió, Él por sus misericordias me corona de favores y de misericordias. Entonces es exaltarlo. En el Salmo 117, 1, 2, abran ahí en el Salmo 117, 1, 2, es un cántico a la misericordia del Señor. Y antiguamente la cantábamos nosotros, digo antiguamente como si fuera muy, muy viejita, pero estoy hablando de hace 20 años. Dice, alabad a Jehová, ¿la tienen ahí? Lo vamos a leer todos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Cantábamos. ¿Sí se acuerdan de esa canción? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido
sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Qué bonito, ¿cierto? Cantar esos salmos inspirados por el Señor. Entonces vemos que es exaltarla, impartirla a otros, impartirla. En Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto es una regla, es una norma, una norma de ética en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Nosotros como ¿cómo se dice? Pertenecientes a ese reino de Dios, dice que es una norma de vida ser misericordiosos, porque Dios ha sido misericordioso para con nosotros, aún con nuestros enemigos, ser misericordiosos. Y tenemos de ejemplo al Señor Jesús. En su condición, cuando estaba allá en la cruz, Él fue misericordioso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mostró la misericordia. A la persona que estaba crucificada a su lado, que lo reconoció a Él: Señor, tú eres el Hijo de Dios, que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mostró su misericordia. En Lucas 6:36, en la regla de oro, que algunos dicen: pedid y se abrirá, llamad y se responderá. No, la regla de oro es: haced con los hombres todo lo que quieran que ellos hagan con vosotros. Y terminando en el 6:36 dice: ser misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Esa es la regla de oro, ser misericordiosos, hacer con los demás lo que queremos que ellos hagan con nosotros. Entonces somos misericordiosos cuando intercedemos por ellos, cuando suplimos las necesidades de aquel que está pasando por una necesidad, llámese física, llámese espiritual, llámese económica, como se llame. Somos misericordiosos cuando llevamos la palabra de vida a otros, cuando llevamos palabra de salvación al que lo necesita. Ahí estamos mostrando la misericordia de Dios. Estamos cumpliendo con este mandato del Señor. Entonces, ¿conocían ustedes acerca de la misericordia de Dios en esa profundidad, por decirlo de alguna manera? Aunque es complicado, porque uno a veces siempre tiende a pensar que todo lo merece, amén. Y uno a veces falla cuando ora: Señor, pero es que tu palabra dice. Señor, pero es que, mire, Señor, pero es que tu palabra la declaro, la decreto, la confirmo porque es así. No, mi amado hermano, no tenemos nada que no venga de Dios. No tenemos nada que no venga de Dios. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos ayude cada día a entender su misericordia, a aceptarla, a atesorarla, a impartirla a otros. Señor y Dios Padre que estás en los cielos, queremos bendecirte, Señor, en esta noche. Dios mío, entendiendo, Señor, que tu misericordia es nueva en este día. Entendiendo, Señor, que tu fidelidad es grande, Señor, para con nosotros. Nos acercamos a ti, como dice tu palabra, confiados, para alcanzar misericordia y oportuno socorro, Señor. Oh Dios poderoso, en esta hora, Dios mío, te damos gracias por tu misericordia eterna, por tu misericordia grande, por tu misericordia abundante, Señor, por tu misericordia rica, Señor. Te damos gracias, Dios amado, porque esa misericordia nos alcanzó, Señor, y no por lo que nosotros somos, Señor, sino por
por tu placer, Señor. Solamente por tu bondad, Señor. Solamente por tu generosidad, Señor. Padre Santo, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Dios mío, que hoy es un día propicio, Dios, para empezar a hacer las cosas bien, Señor. Hoy es un día propicio, Señor, para decirte, Dios, que te necesitamos. Que queremos acudir a tu llamado, Señor, cuando tú dices, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Hoy, Señor, es un día propicio, Dios amado. Padre precioso, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque cada día es una oportunidad que tú nos das, Señor. Pero un día esas oportunidades se pueden acabar, Dios mío. Hoy una vez más te decimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Y así como Jesús, Señor, extendió su mano de misericordia para perdonar, Señor, para sanar, Señor, para libertar a los cautivos. Señor, así como extendió su mano, Señor, para dar vida, aún cuando estaban muertos, Dios mío. Padre Santo, acudimos a ti, Señor, confiados en que tus misericordias son eternas para los que te amamos, Señor. Tus misericordias son perpetuas, Señor, para los que guardamos tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo precioso. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor.